Mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Lucas y ahora Lucas en el capítulo 3 nos cambia el panorama para ver el inicio del ministerio de Juan el Bautista. Y vimos la semana pasada en esos primeros 6 versículos cómo Lucas establecía todo el escenario para el ministerio de Juan. Y fíjate que ahora lo vamos a ver en acción. Entonces quiero que empezamos haciendo una lectura panorámica de los versículos que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a estudiar desde el versículo número 7 del capítulo 3 hasta el 14. Entonces leámoslo. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Vamos al versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Mis hermanos, después de leer estos versículos, unos versículos muy fuertes, lo que nos dejan ver de Juan es que Juan, que ya había empezado a bautizar en este momento de su vida, ante todo es un predicador. Juan es un predicador con un énfasis muy especial. Es un predicador del arrepentimiento. Él invitaba al pueblo de Israel a volverse de sus pecados y a aceptar al Mesías, al que él estaría señalando más adelante. Y mis hermanos, el mensaje de hoy tiene que ver con que el arrepentimiento está en el centro del mensaje del Evangelio. La salvación se otorga solamente a aquellos que se arrepienten de su pecado y reconocen a Jesucristo como el único Salvador, como el único Señor. Es necesario, mis hermanos, predicar realmente las buenas nuevas del perdón y de la gracia, invitando a los pecadores a arrepentirse. Un mensaje pues que está desprovisto de una invitación al arrepentimiento, pues mis hermanos, es ajeno al Nuevo Testamento y solo quiero mostrarle 3 textos que nos motivan a tener esto muy en cuenta. Lo primero que vamos a ver es a Jesús hablando. Observemos que en este texto el Señor se presenta a sus discípulos y les hace un encargo muy especial. La gran comisión en Lucas 24 también tiene que ver con este detalle. Dice, y en su nombre, dice el Señor, se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahí vemos ecos de Hechos 1:8, donde en el poder del Espíritu Santo a Jerusalén, a Judá, a Samaria y hasta lo último de la tierra se predicaría el Evangelio. Más adelante, en el libro de Hechos, Pablo se presenta delante de los atenienses y fíjate lo que les dice. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, cuando la gente no conocía el Evangelio. Pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan, que cambien su manera de pensar y que empiecen a vivir conforme a ese propósito en el poder del Espíritu Santo. Y en la segunda carta de Pedro, Pedro también nos recuerda esto.
dándole ánimo a la iglesia de Asia que esperaba la venida del Señor, pero no la veía llegar y estaban desanimados. Pedro les dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para hablar de la respuesta del hombre, de la responsabilidad del hombre ante el Evangelio de gracia que se le predica, ante el Dios poderoso que ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores. Mis hermanos, el gran peligro de exponer el Evangelio sin un llamado al arrepentimiento, a la fe y a seguir al Señor Jesucristo como lo que es, como el Señor, puede ser, mis hermanos, una respuesta vacía y superficial que lamentablemente no salva. Y en consecuencia, muchas iglesias están llenas de personas que profesan conocer a Jesucristo, pero que realmente no se han arrepentido. Y el Señor les dice en Mateo 7:23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y incluso la mayoría de quienes oyeron el mensaje de Juan el Bautista se bautizaron, pero no manifestaron verdadero arrepentimiento. Porque dice, por ejemplo, Mateo 3:5, que enormes multitudes se bautizaban, pero si nos damos cuenta, esa gente desapareció cuando Jesucristo exigió seguirles y mucho más cuando muchos levantaron la mano para decir crucifica a Jesucristo ante las autoridades judías y romanas. Y entonces, a la luz de este peligro, mis hermanos, quiero que veamos tres temas esencialmente sobre el arrepentimiento verdadero. Tres características del arrepentimiento real, mis hermanos. El primero es que reconoce la ira de Dios. Lo segundo es que rechaza otros medios de salvación. Y lo tercero es que revela transformación espiritual. Entonces, la primera característica del arrepentimiento verdadero, mis hermanos, es que éste reconoce la ira de Dios. Y empecemos mirando el texto en el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y mis hermanos, Juan el Bautista como predicador incluye una advertencia primeramente acerca de la ira de Dios. La ira de Dios que, mis hermanos, toda la Biblia enseña de Génesis a Apocalipsis de manera clara, precisa, inequívoca, en términos muy gráficos, la realidad del castigo eterno. La realidad de que todo hombre es pecador, que está lejos de Dios, que no hay nada en sí mismo que lo haga estar cerca de Dios, porque el pecado ha hecho un abismo, ha hecho una separación y que esta vida, sin lugar a dudas, es el lugar, mis hermanos, para reconciliarse con Dios. Y Jesucristo, mis hermanos, que predica mucho respecto al infierno, nos dice que después de esta vida, si no hay una reconciliación con Dios, la ira de Dios vendrá sobre la persona y estará en un lugar lejos de la presencia del Señor. El Señor lo pone en estos términos, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, donde hay tinieblas constantes, horno de fuego, donde hay llanto, crujir de dientes, bueno, de muchas maneras. Es el lugar que, por ejemplo, Pablo describe a los tesalonicenses a mí me parece de una manera magnífica porque encierra todo lo que es el infierno. Dice que en ese lugar, en llama de fuego, que da retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, poniendo claro cómo acercarse a Dios y es obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales pagarán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Entonces, aquí también Pablo nos lo pone en términos muy gráficos. El Evangelio de Juan lo describe de esta manera, muy sencillo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, la Reina Valera dice, el que se rehúsa a obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces hay una responsabilidad clara, mis hermanos, en que el mensaje que llevamos del Evangelio tenga un llamado al arrepentimiento y a la reflexión en que la ira de Dios está sobre el que no está en Cristo, está en el que no obedece el Evangelio, el llamado del Evangelio a arrepentirse y creer. Y lo segundo que vemos aquí en este versículo número 7 es que, oh generación de víboras, y lo que está haciendo aquí es asemejándolos al mismo Satanás. El Señor también lo hizo en Juan 8:44 diciéndole que ellos no eran hijos de Dios como ellos creían, que ellos eran hijos del diablo, que su padre era ellos y ellos simplemente lo que hacían era imitar a su padre. Entonces el gran cuidado, mis hermanos, es que el arrepentimiento superficial, el arrepentimiento que no tiene clara la ira de Dios y cómo Cristo recibió la ira de Dios en la cruz para que nosotros no la recibiéramos, por el contrario, recibimos la bendición en Cristo, es para nosotros un llamado a estar muy atento a esto, a revisar nuestro propio arrepentimiento constantemente y también a que en lo que llevamos a otros en la palabra les estemos llamando y les estemos mostrando en la escritura que hay muchos versículos la realidad del día del Señor, del juicio del Señor para todo aquel que se rehúsa a creer. Y también podemos ver ahí en el versículo número 9, mis hermanos, otra manera gráfica en que Juan el Bautista habló de ese juicio de condenación. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Aquí está haciendo un llamado muy radical también a examinar. Es radical porque es algo supremamente grave que alguien se pierda. Por eso Juan les dice que revisen su arrepentimiento, revisen su conversión, revisen lo que están haciendo, porque el juicio de Dios se acerca como un hacha puesta ya a la raíz de los árboles, y el árbol que no manifieste un fruto de arrepentimiento, como diremos más adelante, pues terminará conociendo al Señor como su juez y terminará lejos de la presencia del Señor. Y esto es algo para tener muy presente. Lo segundo que vamos a ver, mis hermanos, aquí en estas tres características del arrepentimiento verdadero, es que el arrepentimiento verdadero rechaza otros medios de salvación. Y fijémonos ahí la pregunta, volvamos al versículo número 7. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y esta pregunta nos parece un poco extraña, pero es una pregunta para revisar realmente de qué manera ellos que conocían por las profecías del Antiguo Testamento la ira de Dios, de qué manera ellos esperaban salvarse. Y es una pregunta hoy totalmente pertinente. Porque mis hermanos, los judíos, o muchos de ellos, porque hemos visto sus excepciones en estos primeros dos capítulos de Lucas, esperaban hallarse bien delante de Dios por medio de sus logros de justicia propia, por medio de guardar el día de reposo, de celebrar las festividades anuales, de ofrecer oraciones formales, de dar limosnas a los pobres, en sí mismo, pues de observar la ley, al menos externamente. Era la esencia de su religión. Por eso era natural que vieran el bautismo de Juan solo como otro ritual que, bueno, iba sumando puntos para salvarse de la ira venidera. Y Juan los confronta con mucha valentía y les exige saber dónde aprendieron ustedes eso. Y la realidad, mis hermanos, es que Dios detesta pues la simple religión.
externa, la religión ritualista, la religión hipócrita. En el Antiguo Testamento hay un versículo que me llama la atención en el libro de Isaías y fíjate lo que dice el Señor. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. La Reina Valera dice que es una enseñanza de hombres. Y es una realidad, mis hermanos, que el Señor está interesado en el corazón de cada uno de los creyentes. Y el arrepentimiento verdadero tiene que rechazar cualquier forma de llegar a Dios que no sea a través del Señor Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida. Es tremendamente exclusivista. Solo Jesús nos salva, solo confiar en que nosotros que deberíamos morir por nuestro pecado, lejos de Dios, ahora podemos acercarnos a Él por la obra de Cristo, no solamente para que nuestros pecados sean perdonados, sino que para que la obediencia de Cristo nos sea adjudicada a cada uno de nosotros. Y un fariseo de el tiempo mismo de Jesús, del tiempo mismo de los apóstoles, como fue Pablo, pues resumió esto de esta manera. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. Y dice, de hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más, dice Pablo. Y más adelante en el versículo 7 les dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. Fíjate lo que pasó con el arrepentimiento en Pablo. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y esto es importante, mis hermanos, no solo para empezar la vida en Cristo, sino porque para cada uno de nosotros los creyentes podamos estar atentos a que nuestra comunión con Dios no está basada simplemente en que yo hago ciertas cosas ciertos días, que yo leo la Biblia o leo otros libros, no. Nuestra relación está basada en que Cristo ahora nos hace acercarnos, nos hace aceptos en el amado, en que ahora en Cristo nos podemos acercar al Señor. Y hay que estar muy atentos a esto, mis hermanos, porque el mismo libro de Proverbios dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Lo que hoy nos está llamando Juan es a revisar, a estar atentos, a no dormirnos, a estar alerta, porque necesitamos y todos los días de algún modo estamos arrepintiéndonos delante del Señor, estamos reconociendo, bueno, estamos en Cristo, pero yo merecía la ira de Dios. Y un aspecto que Juan el Bautista le recalca a los judíos. Fijémonos aquí en el versículo número 8 en la parte B, dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y mis hermanos, los judíos basaban su esperanza de salvación en que eran descendientes de Abraham, de que formaban parte del pueblo de Dios al que él había prometido bendecir, que eran herederos de las promesas unilateralmente, solo por nacer en la familia judía. Contaban con que eso ya lo tenían y al mismo Señor le dijeron, linaje de Abraham somos, nuestro padre es Abraham. Pero lo que nos quiere recalcar aquí, Juan, es que la salvación es individual, no es colectiva. No por el ser hijo de un creyente o familiar de un creyente o amigo de un creyente o por asistir a una iglesia. No, mis hermanos, no por eso ser realmente hijo de Dios. Y el duro de tono de Juan, mis hermanos, es un llamado a quienes confían en su propia herencia étnica o religiosa para la salvación,
estos están engañados y se dirigen al fuego del juicio eterno, con el que empezábamos este mensaje. Lo que el Señor les dice a esos mis hermanos es que si fueses hijos de Abraham, lo dice por allá en Juan 8:39, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y eso tiene que ver con nuestro tercer punto. Y esta tercera característica, mis hermanos, es que el arrepentimiento verdadero se revela en transformación espiritual. Porque fijémonos ahí en el versículo número 8, dice Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y sin lugar a dudas, el verdadero arrepentimiento inevitablemente se manifiesta en una conducta y en unas actitudes cambiadas. Entonces Juan está retando a quienes acudían para ser bautizados a que hicieran de ahí en adelante los frutos conforme, coherentemente a lo que profesaban. Fíjate que este anuncio hace parte del Evangelio, hace parte de la realidad de lo que se predica. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y este es un llamado, claro, a seguir al Señor, a realmente convertirse, pero se verá la realidad de una conversión espiritual en que las personas tienen dolor por su pecado y en que las personas quieren dar una vuelta a 180 grados. Hay un deseo de restaurar, de enmendar las cosas. Y esto es así, mis hermanos, dentro del plan de Dios. Recordemos el versículo de Efesios 2:10 que nos dice que como somos hechura de Dios, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, como todo pámpano que se sujeta a esa vid que es Cristo, ¿para qué? Para producir frutos. Y son frutos coherentes con la verdad de su conversión, coherentes con la verdad bíblica del arrepentimiento, de que una persona ahora en Cristo no solamente hace por hacer, sino nace en su corazón en anhelar servir, en anhelar agradar a su Señor, porque es un deleite para Él y es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y observemos que este mensaje de Juan hizo mella al menos en un grupo de las personas a las que les era enviado. Dice el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Al menos algunos en la multitud reflexionaron de su vida de pecado y preguntan, ¿qué haremos? Y fíjate que es una pregunta bien importante porque estas personas anhelaban conocer en formas prácticas de la vida real cómo se manifestaría ese arrepentimiento verdadero, porque sin lugar a duda lo entendían en su cabeza, había dolor por su pecado y ahora anhelaban, bueno, pero ¿cómo manifiesto esas buenas obras? Y lo que va a hacer Juan es responder primero de manera general a todas las personas con dos cosas muy puntuales, muy descriptivas, muy específicas, muy prácticas que tenemos allá en el versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, de al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dos cosas muy puntuales. Compartir. Una manifestación de lo que somos ahora en Cristo es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
una manifestación de lo que somos ahora en Cristo, es que me estoy despojando de mí mismo, de pensar siempre en mí mismo para pensar en otro. Y mis hermanos, el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad, dice Efesios 5:9. Y aquí hay un mandato pues a compartir de una manera superior. El ciudadano promedio judío debía amar y cuidar al prójimo lo suficiente para compartir sus bienes. Pero fijémonos que aquí hay una entrega con mucho sacrificio. El dador debía dar todo excepto una muda de ropa y excepto media comida. Porque fíjate, el que tiene dos túnicas debía quedarse con una. De todos sus bienes, por lo menos en ropa, solo debía quedarse con una muda. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, que es lo mismo, dar la mitad de su comida y quedarse con media porción. Eso significaba sacrificio, no estaba hablando simplemente de dar las obras o si alguien tenía mucho dinero, de dar simplemente unos centavos, tal vez podían ser millones, pero para él eran unos centavos. Se trataba de dar proporcionalmente a su ingreso, a sus bienes, a lo que tenía a otros. Era un reto bien importante, porque sin lugar a dudas era negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús de esa manera. Y hay también dos personas, dos grupos específicos, los unos los publicanos y los otros los soldados que también preguntan qué haremos. Dice entonces el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Mis hermanos, los publicanos eran tremendamente odiados, vilipendiados, despreciados, porque recaudaban impuestos para la opresión romana y eran considerados traidores, ladrones, estaban separados de la vida religiosa, se les prohibía ser testigos en un juicio. Y fíjate que Juan no les ordena renunciar a sus trabajos. El versículo 13 les dice, él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. No exijáis más de lo que está ordenado. Es un llamamiento a la justicia, a la honestidad, a hacer las cosas buscando ser agradables a Dios. Ellos por lo general aumentaban los beneficios cobrando cuotas exorbitantes más allá de lo dispuesto por los romanos. Además exigían sobornos y dádivas. Pero ¿de qué manera manifestarían ellos el arrepentimiento? Si trataban al pueblo de manera justa y honesta y sin abusar de la autoridad. Y fíjate que hay dos cobradores de impuestos famosos que tomaron en serio el llamado de Juan en estos versículos que fueron Zaqueo y Leví. Dejaron sus malas obras para seguir a Jesús como un fruto digno del arrepentimiento que ahora tenían. El otro grupo lo constituían los soldados, y en el versículo número 14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Los soldados, mis hermanos, constituían otro grupo propenso a abusar de la autoridad. Ellos podían abusar para su propio beneficio. Y la vida del soldado romano era una vida realmente dura, tanto en su formación, tanto en su mismo desempeño laboral, porque estaban sin lugar a mente ligados al servicio militar constante y duro y a enfrentarse a la muerte. Entonces los hacía personas en general muy duras. Pero lo que Juan le responde es, no hagáis extorsión. De alguna manera está hablando de las cosas generalmente con las que ellos más luchaban. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contestaos con vuestro salario. Y esto realmente era un reto para cada uno de los soldados, porque significaba de algún modo
renunciar a todo lo que podían aprovechar como autoridad. Entonces fíjate que al seleccionar a los publicanos y a soldados como ejemplos de quienes se arrepintieron, al mostrarnos estos personajes, Juan estaba observando que en general el verdadero arrepentimiento produce una vida transformada en el poder del Espíritu Santo. Una vida que antes se caracterizaba por el pecado y que luego tendrá como referente pues la obediencia y la virtud en el área donde Dios ha puesto a cada uno. Fíjate que el arrepentimiento llevó a todos a desear encontrar de qué manera ellos podían agradar a Dios y Juan simplemente les guió. Hay un texto en el libro de Filipenses que resume un poquito todo esto de la transformación espiritual para ponerlo en práctica. Dice Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, y de ahí la sabiduría que viene del Señor para hacer lo que a él le agrada. ¿Con qué propósito? Para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mis hermanos, esta realidad del arrepentimiento verdadero que reconoce la ira de Dios, que rechaza otros medios de salvación que no sean Cristo y que se revela en una transformación espiritual, en las cosas más prácticas de la vida, mis hermanos, la debemos anhelar y tener en cuenta para cada situación y también para poder predicar el Evangelio, no un evangelio ligero y vacío, sino un evangelio que confronte a las personas para que ellas vean sus pecados, su necesidad de Cristo, el que no hay otro camino que no sea el Señor Jesucristo y puedan venir a él. Mis hermanos, vamos a terminar dándole gracias al Señor por el tiempo que Él nos ha regalado y por lo que el Señor está colocando en nuestros corazones en este día. Oremos. Y Padre, te damos muchas gracias por lo que nos has enseñado hoy, Padre, que estas características las podamos tener en cuenta y estar atentos para revisarnos, para estar en un continuo evaluar, Señor, de lo que significa nuestra comunión contigo ahora en Cristo. Damos gracias por este grupo y por lo que nos enseñas a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un gran abrazo. Nos vemos en la voluntad de Dios el viernes. Chao.